Hola, en mi comunicación voy a plantear una propuesta de programa educativo para la asignatura de Historia Económica en el que se integran los objetivos del desarrollo sostenible. Esta propuesta en realidad ya ha sido ensayada a lo largo de los dos últimos cursos académicos, aunque no en la misma formulación que aquí presento. Concibo la propuesta como un intento de perfilar aún mejor los objetivos docentes y los contenidos, así como las competencias que los estudiantes pueden adquirir cursando esta asignatura. Como podéis ver, además, la preocupación por integrar la cuestión ecológica en mi docencia está relacionada desde hace ya algunos años con mi actividad investigadora, puesto que actualmente formo parte del equipo de dos proyectos de investigación relacionados con ella, cuya información podéis ver en la parte superior derecha de esta primera diapositiva. Antes de exponer los detalles del programa, quisiera subrayar la importancia, no siempre reconocida, de la asignatura de Historia Económica. Se trata de una asignatura troncal de primer curso que se incluye en los planes de estudio de diferentes grados, como son, al menos en la Universidad Rey Juan Carlos, los grados de Economía, Economía Financiera y Actuarial, Marketing, Administración y Dirección de Empresas y Contabilidad y Finanzas. Por lo que tiene una presencia bastante importante. Pero además es una de las pocas asignaturas del ámbito de las humanidades que se integran en los planes de estudio mencionados. Por lo que, a mi juicio, tiene una especial relevancia no solo para transmitir conocimientos históricos, sino también para trabajar los valores. Así pues, es una asignatura fundamental para la adquisición de competencias como la mejora de la capacidad de análisis y síntesis o para el desarrollo de la capacidad de razonamiento crítico. Y al mismo tiempo es una asignatura que puede dar cobijo al planteamiento de cuestiones que conectan con los temas clásicos de la filosofía moral y política y que, como decía antes, atañen a la esfera de los valores, especialmente los valores democráticos y de formación cívica. Y ahí es donde, lógicamente, los objetivos del desarrollo sostenible pueden encontrar un hueco y una clara formulación en perspectiva histórica. Comenzando por los objetivos docentes, es decir, precisando qué se pretende que los estudiantes aprendan y cómo deben aprenderlo, aparte de las competencias generales que ya hemos visto y de otras específicas, se trata de que los estudiantes conozcan, obviamente, los objetivos del desarrollo sostenible, pero sobre todo de que sean capaces de analizarlos críticamente en perspectiva histórica, es decir, que comprendan cuál es el origen histórico de la crisis ecosocial en la cual estamos inmersos a escala global. Y para ello hay que situar el foco en aspectos que los programas tradicionales de la asignatura no lo sitúan. Y hay que ir, como dice el título de mi comunicación, más allá de los objetivos del desarrollo sostenible para entender por qué se han formulado como se ha hecho y no de otra manera, y para comprender mejor su importancia, pero también sus carencias y sus puntos débiles. Y en este sentido hay una serie de conceptos y de cuestiones que la formulación actual de los objetivos del desarrollo sostenible, a mi juicio, no aborda adecuadamente. Y eso es lo que quiero que veamos con un poquito más de detenimiento. En primer lugar, para integrar los ODS de una forma adecuada en la docencia de la historia económica, hay que ir más allá del papel auxiliar que la asignatura representa en la actualidad. Porque actualmente la mayoría de planes de estudio se la trata como una materia subsidiaria, enmarcada en el paradigma de la teoría económica de la corriente principal neoclásica, y esto implica que las herramientas conceptuales que se manejan en el estudio de la historia económica sean las propias de la micro y de la macroeconomía, de la corriente principal, sin atender a otras conceptualizaciones y paradigmas que son imprescindibles para conocer a fondo tanto los problemas ecológicos como sus consecuencias económicas y sociales. Para esto es necesario adoptar un enfoque transdisciplinar que integre elementos de diversas ciencias naturales y humanas y que contribuya a la concienciación en torno a la crisis ecosocial y a una formación ciudadana en un sentido pleno y global, pero a la vez asumiendo el desafío de no ampliar demasiado los contenidos y de convertir la asignatura en algo inabarcable en un cuatrimestre.
Por tanto, una de las claves de este programa va a ser evitar la memorización irreflexiva de hechos históricos en beneficio del fomento del análisis y la comprensión partiendo de problemas de la época actual. Cuando el estudiante comprende la relevancia de ciertos hechos y procesos contemporáneos y comprende también el carácter complejo de los problemas, gracias a la mencionada perspectiva transdisciplinar, se siente más motivado para tratar de indagar en su origen histórico. He mencionado que los objetivos del desarrollo sostenible, en su formulación actual, revelan importantes carencias que el estudio de la historia económica desde una perspectiva que tenga en cuenta la energía y los problemas ecológicos puede ayudar a evitar. Entiéndase bien que estas carencias no tienen que ver con la deseabilidad de los objetivos por sí mismos, es decir, yo no estoy cuestionando en ningún momento, y así se lo transmito a mis estudiantes desde el primer día, que no sea deseable alcanzar esos objetivos, ¿no? Mis objeciones o mis consideraciones críticas están en los medios propuestos para alcanzar esos objetivos y quizá especialmente en el análisis de cuál es la raíz de los problemas y de si se puede alcanzar esos objetivos siguiendo el camino que venimos recorriendo desde hace aproximadamente 2 siglos. Se podrían resumir en 3 los aspectos cruciales que los objetivos del desarrollo sostenible están, por así decirlo, ignorando o restando relevancia. Son 3 aspectos de la crisis ecosocial en la que vivimos actualmente. En primer lugar, los ODS no tienen en cuenta la existencia de límites físicos al crecimiento y, por tanto, no tienen en cuenta la idea vinculada a los límites físicos de extralimitación, en inglés overshoot. Esa extralimitación se ha producido ya y tiene una causa fundamental, que es el descomunal consumo energético y de recursos que la humanidad, y especialmente los países ricos, viene realizándose desde hace aproximadamente, o viene realizando desde hace aproximadamente 2 siglos. Pero también tendríamos que incluir, lógicamente, ahí como un factor clave el crecimiento de la población mundial. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando nos enfrentamos al análisis crítico de los objetivos del desarrollo sostenible, enseguida nos damos cuenta de que abrazan por defecto la ideología del crecimiento ilimitado que subyace a la ciencia económica de la corriente principal e ignoran las aportaciones de otras ciencias. Por tanto, para comprender adecuadamente los límites del crecimiento y la extralimitación en la que estamos inmersos, tenemos que recurrir al papel de otras ciencias naturales como son la física, la ecología, la biología conservacionista o las ciencias de la energía, lo que en general se viene denominando ciencias de la Tierra. Pero también hay que incidir y subrayar en la imposibilidad de continuar por la senda del crecimiento ilimitado y transmitir, por tanto, al estudiante la existencia de paradigmas económicos y sociales alternativos y más realistas, como pueden ser el modelo del decrecimiento frente al del crecimiento ilimitado, que, por desgracia, en muchas ocasiones se camufla bajo el término más aparentemente neutral de desarrollo. El segundo problema de los objetivos del desarrollo sostenible, tal y como están formulados, repito, deriva en realidad del primero. Es decir, en los ODS no se subraya la responsabilidad histórica del capitalismo con respecto a la crisis ecosocial y más concretamente del capitalismo fosilista que arranca a partir de finales del siglo XVIII, principios del XIX, el llamado capitalismo fosilista, como digo, con la revolución industrial. Por tanto, es preciso que los estudiantes conozcan y comprendan un concepto clave, que es el concepto de capitaloceno, frente a la aparente neutralidad científica de otro que está mucho más en boga y que es el concepto de antropoceno. Esa distinción entre capitaloceno y antropoceno, que tampoco voy a desarrollar aquí por falta de tiempo, es, a mi juicio, una cuestión clave en la docencia de la historia económica. Y por ello, en mi programa propongo una aproximación alternativa a la revolución industrial que se apoya mucho más en la física y en la historia de la energía de lo que lo hacen los programas convencionales y que también pone de manifiesto la
interacción entre energía y sociedad que tuvo lugar en el arranque de la Revolución Industrial y sobre todo en la época de la máquina de vapor. Por último, los objetivos del desarrollo sostenible no abordan la cuestión de los orígenes históricos y sociopolíticos de la actual asimetría en la distribución de los recursos naturales, es decir, no aborda los orígenes históricos y sociopolíticos de la pobreza que pretende combatir, ¿no? Es decir, en los objetivos de desarrollo sostenible no aparece por ninguna parte esa desigualdad histórica entre centro y periferia, por utilizar los términos de Immanuel Wallerstein, que explica en gran medida el subdesarrollo económico de la mayor parte de países del planeta. Sin ese análisis histórico difícilmente puede comprenderse la enorme desigualdad entre países, pero tampoco se puede comprender la persistencia de las desigualdades de clase. Por tanto, el anteriormente mencionado marco teórico del decrecimiento debe ser propuesto como paradigma para la transición a una sociedad más sostenible, igualitaria y justa, en vez del entusiasmo que subyace a los ODS en su formulación actual por un crecimiento ilimitado que en definitiva está tutelado por los países industrializados, que es o son los que en última instancia se benefician de ello, y que está basado en la perpetuación de un modelo extractivista y neocolonial. Voy a concluir con un esbozo de lo que sería el marco para un programa más específico. En los programas de historia económica, por lo general, se adopta una estructura temporal que sigue la flecha del tiempo. Hay razones de peso para hacerlo así, fundamentalmente que es relativamente difícil comprender el cambio histórico si no respetamos el orden cronológico de los hechos y los procesos. Más aún lo es cuando nos dirigimos a estudiantes sin una sólida formación histórica. Si la tuvieran, entonces tendríamos más libertad para saltar de un periodo a otro, siguiendo el hilo conductor de un proceso o una idea. Mi experiencia es que la mayoría de estudiantes tienen grandes dificultades para asimilar la dimensión temporal del conocimiento histórico y que no es muy conveniente hacer experimentos en este aspecto. Por tanto, mi propuesta va a seguir ese orden cronológico, aunque en un primer bloque introductorio, que suele haber por otra parte en todas las asignaturas, trato de ofrecer una visión panorámica y muy básica de las herramientas conceptuales que van a tener que manejar. Y ahí, junto a las herramientas conceptuales clásicas de la economía, incluyo otros conceptos clave de la ecología, como son todos estos que vemos aquí: metabolismo social, límites del crecimiento, capitaloceno, etc. En este primer bloque temático se intentan explicar estos conceptos abordando problemas actuales, con el fin de que el estudiante se sienta más motivado para comenzar el estudio de la asignatura, puesto que esos conceptos le van a permitir entender problemas de su tiempo. A partir de esa comprensión del presente, muy introductoria, repito, es mucho más fácil y es mucho más motivador dar marcha atrás e ir hacia los orígenes de la historia. Por tanto, los siguientes bloques se van a estudiar a través de esa perspectiva proporcionada por las herramientas conceptuales mencionadas y no solo por una perspectiva desarrollista vinculada a la idea de progreso, que es la que por defecto siempre se aplica en los programas convencionales. En el estudio del resto de bloques se plantea, por tanto, como hilo conductor que el estudiante comprenda la excepcionalidad histórica en todas sus dimensiones, no solo en cuanto al aumento de la riqueza o de la renta per cápita, sino también en cuanto a la aparición de los problemas ecosociales del periodo que llamamos capitaloceno, y especialmente del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que se produce la denominada gran aceleración, por lo que en el programa se hará mayor hincapié en la historia contemporánea. Y nada más, con esto ya concluyo mi presentación, dando gracias por vuestra atención. Un saludo cordial.